Bienvenidos a Cultura Legal. Cultura Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho, desentrañando casos, historias y conceptos legales para todos. Te ayudará a comprender mejor cómo el derecho impacta nuestra vida cotidiana. Comencemos. Cultura Legal. Muy bien, estamos en otro podcast más de Cultura Legal en estilo monólogo, donde este servidor va a tratar de desarrollar un tema bien importante en estos momentos históricos que vivimos en el país, y vamos a hablar básicamente sobre el delito de falso testimonio. Este es un delito que no muchas personas conocen. Quizás aquellas personas que sí han sido testigos en alguna audiencia, sí se les ha advertido que su testimonio va a quedar totalmente registrado y que si mienten pueden ser sujetas de un proceso penal por este delito de falso testimonio. Por este delito, en El Salvador pueden meter presa a una persona hasta por 6 años. 6 años por el hecho de hablar una falsedad. 6 años por dar o brindar un falso testimonio, una deposición en la cual la persona no le constan los hechos o se los ha inventado o son hechos falsos que en realidad no ocurrieron. Y hoy te voy a revelar también 10 mitos relacionados a este delito. El falso testimonio consiste en que una persona es llamada a dar su deposición, su declaración frente a un juez, y ya estando en el estrado, brindando su testimonio, empieza a decir cosas que no ocurrieron, empieza a hablar falsedades. Y el artículo 306 del Código Penal establece que las penas pueden ir de 2 a 6 años, dependiendo de la gravedad. Y esto puede aumentar, ¿verdad?, según cada caso. El primer mito del cual vamos a hablar es: si una persona miente a favor de un amigo, ¿no le puede pasar nada? ¿No le pueden hacer nada? Esto es totalmente falso. En el Código Penal no distingue si a la persona a la cual se le está brindando el falso testimonio es un amigo o no, es un hermano o es un familiar. No lo distingue. Mentir bajo juramento es delito. Este servidor ha estado en muchas audiencias en las cuales los testigos llegan frente al juez, los juramenta frente al juez, ¿verdad? Le dice: ustedes pueden rendir su testimonio, pero si ustedes mienten, pueden ser sometidos a un proceso penal de falso testimonio. Y todavía les pregunta el juez si pueden prometer o jurar. Y en algunos tribunales se presenta una Biblia sobre la cual ponen la mano y dicen: sí prometo o sí juro decir completamente la verdad. Y ese hecho de prometer o de jurar frente al juez ya implica una conciencia de que lo que se está haciendo es algo que va a quedar registrado y por lo tanto debe de decirse 100% la verdad. Muchas veces existen falsos testimonios y eso es un delito. Pero ¿cómo nosotros, por ejemplo, como abogados, o cómo el juez se puede dar cuenta de que una persona está mintiendo? No es necesario ser un psicólogo, no es necesario tener experiencia como un doctor psiquiatra para saber cuando una persona está mintiendo. Una de las formas en las cuales los jueces o nosotros como abogados, defensores o fiscalía ve que una persona está mintiendo es la forma en la que se dirige al juez. Normalmente el testigo tiene que ver 100%, no al fiscal, no al abogado, no al acusado, no a la víctima, tiene que ver al juez, dirigiendo su mirada al juez. ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque el juez está grabando, está verificando que la persona no esté mintiendo. Y una persona puede estar mintiendo fácilmente y puede ser descubierta si en lugar de ver al juez está viendo hacia otro lado, cuando ya se le ha advertido que vea al juez. O cuando está, por ejemplo, con un lenguaje corporal que no es coherente con lo que está diciendo. O si está nervioso, o si está tronándose los dedos. Esos son indicadores de que la persona está mintiendo. Entonces, no se les vaya a ocurrir a ustedes creer que si están mintiendo no se va a dar cuenta a un juez.
Es necesario que ustedes tengan en cuenta eso. Mito número 2, solo los testigos en casos penales pueden ser castigados. Eso es totalmente falso. Cualquier persona en cualquier otro proceso o sin necesidad de estar en otro proceso puede ser procesada por el delito de falso testimonio. Puede ser también que esté en un proceso administrativo, en un proceso civil, en un proceso fiscal, pero el delito se consuma con el solo hecho de declarar falsamente. Y esta puede ser una declaración de manera verbal, así como también una declaración jurada frente a un notario, o declaración también puede ser en una declaración relacionada a Hacienda. Entonces es totalmente falso. El falso testimonio aplica para cualquier proceso y es necesario evitarnos el mentir, el dar un falso testimonio. Mito número 3. Si no juro decir la verdad, no me pueden acusar, lo que les mencionaba al principio. Parte de la formalidad es que frente al juez, la persona que va a declarar diga yo juro o yo prometo. Y alguien que, digamos, se crea listo puede decir, bueno, yo no puedo ni prometer ni jurar, ¿verdad? Y digo prometer porque en algunas religiones está prohibido jurar. Entonces prometen, pero si no quieren ni prometer ni jurar y lo hace con una mala intención de decir, bueno, yo no prometí, yo no juré, por lo tanto no he cometido este delito de falso testimonio. En realidad no necesita que explícitamente acepte por medio de un juramento o una promesa de decir la verdad. No es necesario que prometa, no es necesario que lo jure, pero si está mintiendo frente a un juez o frente a alguna de las circunstancias que hemos mencionado anteriormente, está cometiendo este delito. Mito número 4. ¿Puedo decir que no recuerdo y eso me salva? Esto es totalmente falso. Mentir fingiendo ignorancia también puede constituir el falso testimonio si se le prueba la mala intención o el dolo de que está mintiendo. También es de tener esto en cuenta, ¿verdad? ¿Se puede cometer ese delito de esta manera? Correctamente que sí. Mito número 5. Puede pensar la persona que está mintiendo, que está dando falso testimonio, que nadie lo está revisando. Nadie está revisando lo que yo estoy diciendo. ¿Y con qué me van a probar que yo he mentido? Puede pensar una persona, pero eso es totalmente falso. En audiencia existen 2 registros mínimamente que deben de ser, que están pues en la audiencia, que deben de estar ahí. Hay un registro por medio de las actas que los colaboradores van redactando. También puede que exista una grabadora que esté grabando lo que la persona está diciendo y puede que haya un video también de la audiencia. Entonces, pruebas van a haber. Si usted está mintiendo o si alguna persona está mintiendo que usted conozca, adviértale que las pruebas ahí van a estar para poder ser procesadas si está haciendo algo indebido, brindando un falso testimonio. ¿Se pueden usar estas pruebas en un proceso en contra de él? Por supuesto que sí. Mito número 6. ¿Yo puedo retractarme después y no me pasa nada? Bueno, la retractación de un falso testimonio no borra el delito, no borra el cometimiento del delito. Por lo tanto, no quita que se le pueda investigar y procesar por este delito. Así es que mucho cuidado. Me dijeron eso y no es mi culpa. Me dijeron que dijera eso y no es mi culpa. Ese es otro mito. Nadie puede manipular a otro a decir una mentira en un juicio, ¿verdad? Por eso se les hace las advertencias al principio antes de que empiecen a declarar si va a jurar o si va a prometer decir la verdad. Y él ya a partir de ahí ya no puede alegar que está manipulado o que está siendo sometido o coaccionado a decir algo que no es cierto. Cada quien es responsable de sus actos. Luego el siguiente mito dice, si me pagan por mentir, si hay un beneficio económico por mentir y por dar este falso testimonio, eso no es delito. Eso es totalmente falso. Lo que se castiga no es si se recibe o no un dinero, sino lo que se castiga es
deliberadamente en un juicio, a pesar de las advertencias de prometer o de jurar decir la verdad, no decir la verdad, eso es lo que se castiga. Luego tenemos el mito, que este sí va a crear bastante revuelo quizás, pero el mito es: soy familiar del acusado, no me pueden obligar a declarar. Este es un mito que es relativamente cierto, es media verdad. ¿Por qué? Si no decides declarar, estás protegido y no te pueden obligar a hacerlo. Eso lo establece la ley. No estás obligado a hacerlo. Pero si tú decides declarar a favor de un familiar, entonces lo debes de hacer en base a la verdad. Porque si tú mientes, estarías cometiendo este delito. O sea, si tú decides declarar por un familiar, tienes que decir la verdad. No vas a ir y mentir, y porque sos su familiar vas a mentir en un juicio. No, eso es totalmente grave y también es el cometimiento de este delito. Y el último mito: solo me van a llamar como testigo, no es tan grave. Y esto es totalmente falso. Ser testigo es una responsabilidad legal. Y si tú mientes, siendo consciente de ello y siendo advertido por el juez, tú también estás cometiendo un delito grave. Y quiero cerrar ya esta sección de esta manera, pero solo quiero hablar de un caso en especial, sin mencionar nombres, de un caso en el cual tuvimos recientemente en esta oficina, en el cual pues existía una acusación grave en contra de un cliente, y nosotros analizamos el caso primero, verificamos y creímos en la palabra del cliente cuando decía que él no había cometido ese delito. Hicimos una investigación al respecto. Al finalizar de ese estudio, pues le dijimos: sí, lo vamos a representar, y de esta manera y de esta manera. Nosotros entrenamos como testigos, la mayoría eran familiares de esta persona, del imputado. Y entonces decidimos que los íbamos a entrenar, pero no basados en alguna estrategia legal, alguna argucia en la cual existiese ningún tipo de mentira, sino que, por el contrario, todo tendría que estar basada en la verdad. Hicimos nuestra teoría del caso y empezamos a entrenar, incluso previo, antes de la audiencia, e incluso también antes, unas horas antes de la audiencia también, y empezamos a decirles: verdad, lo que queremos que ustedes digan es la verdad, pero que hablen sobre este punto en específico. Y así fue, los entrenamos, establecimos la relación circunstanciada de los hechos con los 4 testigos que llevábamos, así como también con la declaración del mismo cliente, ¿verdad? La declaración indagatoria del mismo cliente, y nos fuimos a juicio. Por otro lado, no sabíamos nosotros que los testigos de cargo realmente sí iban a estar mintiendo. Nosotros creíamos que realmente iban a hablar sobre la verdad, pero empezaron a mentir. ¿Qué es lo que pasó en la audiencia? Los testigos de cargo empezaron a decir todos una versión totalmente diferente de la otra persona. Una persona decía que lo había visto a 10 metros de tal lugar, de un lugar, al defendido. Y otra persona sobre el mismo punto decía que eran 5 metros. Y otra persona decía que eran 3 metros. Entonces nunca coincidieron en nada. Al finalizar, la jueza pudo verificar que la información que nosotros brindamos a través de los testigos era coincidente, porque cada testigo que pasa por separado a declarar decía la misma versión una y otra vez. Los 4 testigos que nosotros presentamos brindaron la misma información, pero aquellas personas que estaban acusando y que estaban diciendo una mentira, ninguno pudo coincidir. Y nosotros, al hacerles las preguntas, también demostrábamos que las personas estaban mintiendo. Y no solo porque no coincidía lo que estaba diciendo, sino que también la forma de actuar de estas personas era totalmente incoherente con lo que estaban diciendo. Se ponían a temblar los pies, movían las manos, miraban no a la jueza, sino a otra persona. La jueza les decía: mírenme a mí. Entonces es bien importante tener en cuenta que a través de este ejemplo, que si usted es llamado a declarar, la obligación ética, moral y también para salvaguardar su integridad es
de decir siempre la verdad. Porque la pena es de 2 a 6 años en caso de que usted esté brindando un falso testimonio. Si ustedes están siendo citados a declarar, si ustedes están siendo notificados para que lleguen a declarar, ya sea ante fiscalía o ante un juez, tienen que ver este video y tienen que tomar en cuenta que no hay que mentir. Tienen que decir la verdad, porque la verdad es coherente cuando se está hablando con el lenguaje corporal. Tienen que decir la verdad, porque si no lo hacen pueden ser procesados por el delito de falso testimonio. Y busquen asesoría. Nosotros les podemos brindar asesoría para que ustedes vayan dispuestos a hablar sobre la verdad únicamente. Y aquí les hablamos las verdades sin filtro. Aquí les hablamos nosotros sobre la verdad de lo que sí les va a servir en un juicio, y pueden suscribirse en este canal, pueden escribir comentarios, porque nosotros sí los vamos a estar leyendo y les vamos a estar también respondiendo. Si tienen alguna duda, pueden también buscarnos en nuestras redes sociales y ahí vamos a estar pendientes de servirles y asesorarles en caso de que ustedes estén siendo citados como testigos y puedan hacerlo de una mejor manera. Este ha sido entonces el podcast de este día, y que Dios les bendiga, y estamos en contacto. Nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.